Buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Bueno, antes de iniciar la clase, me gustaría preguntarles si alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a la materia, la plataforma. Al igual, si tienen alguna duda, me lo pueden comentar ahorita o si no, ya al finalizar de ver la clase, lo podemos ver con tiempo. Y si tienen alguna duda, algún comentario, ya sea de la materia o, o algo parecido, pues me pueden indicar sin problema. Entonces, para alcanzar a ver todas las diapositivas del día de hoy, pues vamos a iniciar primeramente con esta materia de contabilidad 3, en donde el tema de hoy pues serán los estados financieros consolidados. Estos los vamos a ver enfocados aquí en México y en Nuevo León, más que nada, pues hablando un poquito sobre cómo funcionan dentro del sector productivo. Primeramente, pues antes de iniciar a ver estas diapositivas, si mal no estoy, creo que no vamos a iniciar con una introducción, iniciamos luego y luego con un tema. Bueno, sí, iniciamos con qué son los estados financieros, pues me gustaría primero contarles que pues hoy vamos a abordar uno de los temas que son más avanzados dentro de la contabilidad moderna, que son los estados financieros consolidados. Este tema pues va a ser esencial para ustedes para que puedan comprender cómo se presenta en sí pues la realidad económica de un grupo empresarial que opera a través de múltiples compañías, porque ahora estamos hablando no solo de un estado financiero de una empresa, sino de los estados financieros consolidados, es decir, de los estados financieros de múltiples compañías, filiales o de divisiones. Eh, más que nada, cuando hablamos de que una empresa crece y se expande, lo hace a través de estos estados financieros. ¿Por qué? Porque ella va creando subsidiarias que adquieren participaciones o funciones que generan la necesidad de cómo poder presentar sus operaciones o su situación financiera de manera total. Y la puede presentar de esta manera, presentando los estados financieros consolidados. Y pues es aquí donde entra el tema de la consolidación, que más que nada es la arte de poder unificar la información para reflejar una visión de manera global, es decir, para ver una totalidad más que nada de estas múltiples compañías o filiales. Esta clase más que nada tiene como finalidad que ustedes comprendan que la importancia de este tema va más allá de simplemente de que ustedes conozcan conceptos o conozcan el cómo se maneja técnicamente, sino de que ustedes reconozcan de que hay un impacto estratégico dentro del mundo empresarial. Y lo vamos a ver representado en ejemplos de nuestra vida diaria. Lo vamos a ver en algunos ejemplos más adelante de algunas empresas que se manejan aquí en Nuevo León, como son FEMSA, son el Grupo Alfa, la empresa Termium o la empresa de acero, que estas pues dependen de sus estados financieros consolidados para así poder tomar decisiones de inversión, poder presentar informes financieros, poder presentar esos informes que se nos pide el SAT o pues más que nada para poder atraer capital, para que así podamos no solamente de atraer capital nacional, sino también pues más que nada enfocarnos en algo global y atraer capital extranjero. Durante esta clase, pues vamos a explorar qué son los estados financieros consolidados. Es por eso que este va a ser nuestro primer tema para que podamos ver también su marco normativo, su relevancia dentro del sector productivo, porque nos vamos a enfocar en él, lo mencionamos en la presentación.
Y pues vamos a ver algunos componentes que lo integran, el proceso conceptual de la consolidación, más que nada para que podamos conocer cómo, cómo este proceso se realiza. Y pues vamos a ver un ejemplo enfocado en Pemex. Hoy van a pensar como analíticos, como contadores. ¿Para qué? Para que ustedes puedan más que nada interpretar que no solamente vamos a ver números, sino vamos a ver estructuras, las cuales van a ser un poquito más completas y que puedan comprender que la consolidación simplemente no va a ser sumar cifras, es decir, vamos a sumar activo y pasivo, el capital de ambas empresas, sino de que detrás de esos números ustedes van a reconocer que existe una historia económica de la empresa y que el grupo en sí pues actúa con solamente una organización. Por eso se nos dice estados financieros consolidados. Ahora sí que ya hablamos un poquito de todo lo anterior, pues vamos a empezar con esta primera diapositiva que nos dice qué son los estados financieros consolidados. Y estos pues representan la información económica de lo que es un grupo empresarial, como si se tratara solamente de una entidad. Y estos, a su vez, pues se construyen a partir de la empresa controladora. Es decir, para tener estados financieros consolidados, necesitamos una empresa que sea la controladora, es decir, la empresa que va a ser la matriz, y después de eso necesitamos las empresas que sean las subsidiarias o filiales, es decir, las empresas que van a estar bajo el control o la influencia de esa empresa que sea la controladora, es decir, de la empresa matriz. Ocupamos esas, es que identifiquemos cuál va a ser la matriz y cuál va a ser la subsidiaria, primeramente, para poder dar inicio de lo que son los estados financieros consolidados. Ya una vez que lo identificamos, se nos dice que los estados financieros consolidados pues presentan en sí la situación financiera y los resultados del grupo empresarial como si fuera solamente una entidad económica integrada. Es decir, vamos a ver reflejado esos estados financieros tanto de la matriz y de las subsidiarias como si fueran uno solo. Estos informes van a incluir tanto la empresa controladora como las subsidiarias, en donde se van a ir eliminando las cuentas que sean duplicadas y las operaciones internas entre ellas. ¿Para qué? Para que no haya algún, pues como lo dice, alguna duplicidad. ¿Y cuál es su propósito principal de elaborar estos estados financieros consolidados? Bueno, el objetivo principal de los estados financieros es evaluar el desempeño global, por eso lo vamos a hacer como si fuera solamente eh, un resultado en sí y conocer la posición financiera total del grupo, ya que aquí no va a importar cuántas subsidiarias existan o en qué lugares lleguen a operar, ya que al consolidar todo se va a integrar como si fuera una sola empresa, es decir, una sola presentación. En esta parte, quiero que ustedes reconozcan que entre los beneficios más importantes de los estados financieros consolidados, pues destacan la transparencia, la visión integral del negocio, el control de gestión y la posibilidad de realizar un análisis estratégico global, es decir, que permite observar todo el lugar de cada parte por separado. Y es por eso que les menciono todo esto, porque aquí, como nos lo indica la diapositiva, su propósito principal es evaluar el desempeño global. No vamos a, no vamos a evaluar el desempeño de solamente una subsidiaria, sino que nos vamos a enfocar de todas las subsidiarias y hasta de la matriz como si fuera solamente una, en conjunto. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y ahora vamos a hablar sobre el marco normativo en México de los estados financieros consolidados, es decir, qué normas o más que nada nos hablan sobre estos estados financieros consolidados aquí en México.
Pero antes de ver cuáles son estas normas que nos hablan sobre los estados financieros consolidados, vamos a definir qué es el marco normativo. El marco normativo es el conjunto de leyes, de normas y de principios que rigen la forma en que las empresas y las organizaciones deben de llevar su contabilidad y elaborar sus estados financieros. Es por eso que aquí en México, pues la consolidación de los estados financieros está regulada principalmente por la NIF B8, que habla sobre los estados financieros consolidados y combinados, que está emitida por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera, la cual establece cómo integrar los estados financieros de empresas bajo un control común y cómo eliminar esas operaciones intercompañías. Es decir, si nosotros queremos saber un poquito de cómo realizaremos esos estados financieros consolidados, simplemente buscamos esta norma de información financiera y aquí nos va a decir cómo lo podemos hacer. Además, también se nos menciona que la consolidación de los estados financieros está regida por la Comisión Nacional Bancaria y de Bolsa de Valores, la cual es aquella que supervisa más que nada la correcta presentación de la información consolidada para empresas que cotizan en la Bolsa de Valores, logrando en sí más que nada pues garantizar la transparencia hacia esos inversionistas y que es realmente la empresa está cumpliendo con las normas nacionales e internacionales. Un dato extra que les puedo dar dentro de lo que son las normas de información financiera, que la norma IFRS 10 complementa el marco mexicano. ¿Por qué? Porque establece criterios de control, criterios de influencia y un método consolidado, los cuales son aplicables para ciertos grupos multinacionales. Ya por último, pues tenemos un ejemplo. Este ejemplo es un caso del banco BBVA en México, ya que estos presentan estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque los elaboran conforme a las normas de información financiera y las normas de información internacionales, ya que permite que los contadores, que los analistas o los financieros puedan compararlos, su matriz, por ejemplo, de aquí de España a la de México, los puedan ir comparando y puedan ver más que nada el rendimiento como si fuera solamente uno. La importancia más que nada de lo que es el marco normativo en lo que es la realización de los estados financieros consolidados, pues radica en que ustedes puedan hacer una comparabilidad, la cual les va a garantizar que ustedes están cumpliendo con la norma aquí en México, en otros países, y que el inversionista pues pueda analizar estos datos de la empresa sin que tenga ningún problema y le va a garantizar que la consolidación se está realizando correctamente y apegada a la ley más que nada. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar sobre la importancia de los estados financieros consolidados para lo que es el sector productivo aquí en Nuevo León. En esta diapositiva, chicos, más que nada vamos a partir de lo establecido aquí en Nuevo León, en donde nos dicen que es uno de los estados más industrializados aquí en México, ya que aquí se reconoce principalmente que la consolidación financiera es más que nada una práctica esencial para todas estas empresas, teniendo así pues grandes referentes. Una disculpa. Pues aquí se nos dice que tenemos grandes referentes que son
que son empresas industriales y manufactureras aquí en Nuevo León, las cuales operan con múltiples subsidiarias que requieren más que nada poder trabajar bajo esta consolidación de estados financieros. ¿Por qué? Porque gracias a ello van a poder reflejar su realidad financiera en distintas regiones del país o incluso hasta en el extranjero. Y que es por eso que estas estructuras corporativas complejas son el primer punto de suma para esta importancia dentro del sector productivo aquí en Nuevo León. Después, como segundo punto, debemos tomar en cuenta que para conocer la importancia de realizar esta práctica, debemos realizar alguna toma de decisión estratégica, ya que para estas empresas, pues más que nada el hecho de consolidar estados financieros, pues significa tener una visión un poquito más global, hablando del desempeño del grupo. ¿Y por qué? Porque así van a poder tomar decisiones estratégicas basadas en una información contable. Esto, el realizar estas decisiones estratégicas, facilita el análisis global, permitiendo que ya sea el contador, el analista o el financiero, pues pueda tomar decisiones informadas sobre inversiones, pueda pueda tomar en cuenta cuándo la empresa se puede expandir o se puede lograr una reestructuración corporativa. Por ejemplo, eh, si tomamos como ejemplo alguna empresa automotriz con plantas aquí, digamos, en Pesquería o en Apodaca, pues este puede llegar a necesitar conocer cuál va a ser el impacto total de sus operaciones, incluyendo exportaciones, costos logísticos y rentabilidad global. Y solamente si realiza esta actividad de estados financieros consolidados, va a saber cuál exactamente eh, le va o cuál valor le va a poder ayudar, permitir llegar a ese nivel de detalle. También se nos menciona en esta parte de la diapositiva que la consolidación tiene gran relevancia cuando hablamos del acceso a financiamiento, ya que los bancos o inversionistas pues no evalúan a una subsidiaria aislada, sino que evalúan a todo el grupo completo, y que si los estados financieros consolidados no están completos, pues va a ser un dato malo dentro del currículum que ellos generan del corporativo. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar sobre los componentes principales de los estados financieros consolidados. En esta diapositiva, pues podemos observar más que nada que los cuatro estados financieros básicos que ya conocemos, que hemos estado hablando anteriormente sobre ellos, que son el estado de situación financiera, el estado de resultados integral, en sí podríamos decir la balanza, el balance general y el estado de resultados, el estado de cambios en el capital contable y el estado de flujos de efectivo, es decir, son cuatro, eh, y que todos ellos se deben de presentar de forma consolidada. Y aquí ustedes a lo mejor se pueden preguntar si estos pues son diferentes a lo que ya conocemos, es decir, si algo va a cambiar. Por ejemplo, ¿qué tal si cada uno de estos estados financieros va a ser diferente de una subsidiaria o de una matriz? Y al hecho que ahora los pasemos a realizar, eh, los estados financieros consolidados van a cambiar, es decir, van a tener las mismas cuentas, vamos a tomar los mismos datos de depreciación, o la utilidad va a seguir siendo la misma porque ahora vamos a incluir a todas las subsidiarias. ¿Qué es lo que va a pasar? Si va a ser igual. Y es por eso que aquí se nos menciona esta parte, porque sí cambia.
Primeramente, pues vamos a iniciar hablando de cada uno de ellos para que vean más que nada qué es lo que va a cambiar o cómo se va a manejar este estado financiero consolidado. Aquí primeramente vamos a iniciar con los estados financieros consolidados y en él se incluyen cuatro componentes fundamentales. El primero es el estado de situación financiera consolidado, el cual nos va a mostrar el valor de los activos, de los pasivos y del capital contable del grupo, reflejando su posición económica global en una fecha específica. Aquí primeramente se va a realizar la eliminación de inversiones entre subsidiarias, porque lo habíamos comentado, se eliminan operaciones intercompañías. Después, la consolidación de activos y pasivos y el reconocimiento de la participación no controladora. Se van a eliminar esos tres, lo cual nos va a dejar ver que sí es completamente diferente a lo que ya conocíamos y que ahora va a ser más que nada de una forma globalizada. Después, en el segundo, tenemos el estado de resultados integral consolidado, que va a agrupar los ingresos, los costos y los gastos de todas las empresas del grupo. Aquí lo que se va a ir haciendo, primeramente, se va a ir eliminando las ventas intercompañías, es decir, las operaciones internas para mostrar más que nada únicamente resultados externos. Y aquí también se nos menciona que se va a realizar la eliminación, la consolidación de resultados operativos y se va a determinar la utilidad atribuible a controladora y no solamente la controladora. En tercer componente tenemos el estado de cambios en el capital contable consolidado, que este presenta en sí las variaciones entre el patrimonio de los socios o accionistas y la participación no controladora. Ya por último, en el cuarto tenemos el estado de flujo de efectivo consolidado, donde en él se van a registrar las entradas y salidas de efectivo del grupo en actividades de operación, en actividades de inversión y en actividades de financiamiento, mostrando en sí totalmente la liquidez real con la que va a quedar el grupo. Entonces, en esta parte, pues vamos a repasar nuevamente que en el proceso se implican tres pasos clave, en donde el primero va a ser la eliminación de operaciones intercompañías, el reconocimiento de la participación no controladora y la homologación de políticas contables entre las subsidiarias. ¿Y por qué les menciono esto nuevamente? Es porque solo al cumplir con estas etapas se logra en sí tener información homogénea, transparente y comparable, y que en un conglomerado con distintas divisiones, como puede ser algunos conglomerados que se dediquen a la energía, a realizar o producción de alimentos y de transporte, bueno, esta orden o esto de proceso es indispensable para que puedan interpretar la realidad del grupo. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva y ahora vamos a hablar sobre un caso práctico. Creo que componentes principales, una disculpa, creo que me iba a saltar uno, componentes. Sí, ahora vamos a hablar sobre el proceso de consolidación conceptual. En esta parte vamos a empezar diciendo que el proceso conceptual de consolidación tiene tres ejes fundamentales. Aquí se nos vienen mencionando. El primero es la eliminación de operaciones intercompañías. ¿Por qué? Porque este concepto es muy importante dentro del proceso de la consolidación. ¿Por qué? Porque evita duplicar ingresos, evita duplicar gastos que llegaron a ser generados entre las mismas empresas. Por ejemplo, si una filial le vende a otra
dentro del mismo corporativo, pues estas transacciones deben eliminarse en los estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque no representa un ingreso real para en conjunto. ¿Por qué? Porque se queda exactamente dentro del mismo grupo corporativo. En sí nunca salió, solamente se pasó de cada filial o cada sucursal, lo pudiéramos considerar así, y pues no representa en sí alguna ganancia para todo el corporativo. El segundo eje es el reconocimiento de participaciones no controladoras. Esto significa que si una parte del capital pertenece a accionistas externos, este se debe reflejar por separado en los estados financieros, ya que así se va a mostrar con precisión qué parte del resultado corresponde a la no controladora y cuál sí a a los minoritarios. El tercer eje es la homologación de políticas contables, que busca más que nada conciencia y comparabilidad. Todas estas filiales más que nada nos dicen que deben de aplicar las mismas normas. Por eso dice homologación de políticas contables. ¿Por qué? Porque deben de aplicar las mismas normas, los mismos métodos de depreciación, la misma evaluación de inventarios y los mismos criterios de reconocimientos de ingresos. ¿Por qué? Porque si no estuviéramos reconociendo cada una diferente. Entonces, chicos, es importante que les mencione que cuando cumplen todas estas condiciones, pues el resultado de la información va a ser en sí real y no solamente de forma jurídica. Y por eso, pues, este proceso exige un criterio profesional, un dominio técnico y más que nada ética, porque el hecho de consolidar mal una empresa o hacerla parecer que se distorsionan las cantidades, pues puede afectar a los futuros inversionistas o puede llegar a manos de ciertas autoridades fiscales o financieras. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva, en donde veremos más que nada un caso práctico acerca de la empresa Petroleros Mexicanos, que es Pemex. Este más que nada es para que nosotros analicemos que ellos manejan esta elaboración de estados financieros consolidados. ¿Por qué? Porque ellos se basan bajo una estructura consolidada. Aquí nos menciona que es un corporativo que cuenta con múltiples subsidiarias como son Pemex de Exploración y Producción, Pemex de Transformación Industrial, Pemex de Logística, Pemex de Fertilizantes, entre otras, y que cuenta con una estructura consolidada gracias más que nada a la elaboración de los estados financieros consolidados. Aquí cada una de sus subsidiarias tiene su propia contabilidad, pero los estados consolidados integran toda la información de ambas para poder mostrar el panorama de forma general de toda la empresa. Este caso se nos menciona como ejemplo para que ustedes puedan aprender que los estados consolidados auditados a cualquier ejercicio, en este caso al 31 de diciembre del 2024, pues presentan la situación económica total del grupo, incluyendo en sí sus ingresos por exportaciones, por pasivos financieros, por costos de producción y participación estatal. Y que la consolidación de este grupo de Pemex es un ejercicio de rendición de cuentas y más que nada de transparencia, pues permite que ustedes puedan conocer la verdadera magnitud de su deuda, su rentabilidad operativa y su flujo de efectivo, reflejando que cuenta con una gran relevancia nacional y en donde nos muestra que son clave para la industria energética y la economía mexicana. Ahora vamos a continuar con la siguiente diapositiva. Y en esta última diapositiva, creo que no se alcanza a ver, se cortó poquito, tenemos las conclusiones y reflexiones finales que adquirimos o que podemos ver representadas en el transcurso de esta clase. En esta parte, más que nada, es para que nosotros concluyamos mencionando que los estados financieros consolidados son más que nada
una herramienta esencial para que ustedes puedan reflejar la realidad económica global de todos esos grupos empresariales y que a la vez pues reflexionemos que sin ellos los directivos, los inversionistas y los reguladores verían solamente fragmentos que se realizan dentro de la operación sin comprender todo el desempeño total del grupo. Estos a su vez pues son pieza clave aquí en Nuevo León, ya que aquí pues es donde abundan conglomerados industriales, grandes empresas de logísticas y grandes empresas tecnológicas que realizan o nos dicen que la consolidación es indispensable para poder mantener la competitividad y así poder lograr cumplir con estándares internacionales bajo la transparencia para poder lograr un ecosistema industrial digno de los regiomontanos, en donde se realizan la manufactura, la realización de bebidas o de servicios. Pero una pregunta que nos podemos hacer es cómo estos estados están considerados como herramientas estratégicas. Bueno, como lo vimos en el transcurso de esta clase, estos estados financieros consolidados nos permiten que nosotros podamos tener una gestión más eficiente, una planeación estratégica un poquito más sólida y una base confiable para poder dar cara en auditorías y tomar decisiones de expansión. ¿Por qué? Porque estamos mejorando las decisiones estratégicas mediante datos globales, en donde se lo vamos a poder dar a algún directivo, algún inversionista, o se lo vamos a poder dar hasta una autoridad regulatoria. Ya por último, pues eh, podemos más que nada concluir mencionando que la elaboración de estos estados financieros consolidados, pues nos lleva a un análisis sin fórmulas, ya que la comprensión teórica permite que ustedes puedan enfocarse en el análisis cualitativo y la aplicación práctica dentro del sector productivo, desarrollando así pues un criterio profesional, ya que ustedes como futuros contadores pueden dominar la consolidación de una manera un poquito más significativa al estar preparados para la industria 4.0, donde los datos financieros integrados van a ser el alma, se podría decir así, de la empresa, de una empresa inteligente. Recordemos que la contabilidad moderna no solamente se va a basar en registrar, sino en que ustedes puedan interpretar y comunicar eh, estos estados financieros, estos estados consolidados, en donde van a brindarnos más transparencia y nos van a dar un nivel más apto o más bueno de una madurez contable. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario acerca de la clase, de la plataforma, de las actividades antes de que terminemos esta clase? No, todo muy bien, gracias. Excelente. Bueno, los dejo por el No, día de hoy. maestra. Muy bien. Por el día de hoy ya terminamos la clase. Nos vemos la siguiente semana. Que descansen. Bonito fin de semana y cualquier duda, cualquier comentario me lo pueden hacer llegar saber en el apartado de Contacta a tu tutor, ya sea que tengan algún comentario sobre alguna otra clase o sobre cómo de alguna actividad, sin problema. Que descansen, buena noche y nos vemos en la siguiente clase.